Bien, vamos a ir a otro tema. El Congreso aprobó ayer prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur. Después de un intenso debate, la medida logró 39 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones en el Senado. Vamos a conversar del tema con la diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, para preguntarle primero de esta extensión del estado de excepción, que va a tener que luego discutirse otra vez y quizás en otro escenario, diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, en 2 semanas más. Muy buenos días. Así efectivamente va a ser. Y eso hasta ahora ya, por lo menos con algunos descuelgues, tanto en la Cámara de Diputados también como en la Cámara Alta, trae ya algunas diferencias que se están haciendo evidentes, ¿no? En las filas oficialistas y también esa insistencia o diferencia desde la oposición, diputada, en que han pedido que este estado de excepción sea acotado y por otra parte terminar desde el oficialismo con esta figura. ¿Cómo ve usted en esta prórroga del estado de excepción ayer en el Congreso? Primero fue un paso difícil, yo me imagino, para todos los diputados y diputadas de izquierda y en particular para mí como mujer mapuche proveniendo de un territorio y en los cuales no es fácil esta toma de decisiones porque se espera que en democracia sea el diálogo, se realicen otros tipos de acciones para poder resolver una situación política pendiente e histórica del Estado chileno con la relación que debe tener con los pueblos indígenas y en particular con el pueblo mapuche por esta historia grave del despojo, de la pérdida territorial. Diputada, usted votó en contra, a pesar de que es una propuesta del gobierno del que su partido es parte precisamente, ¿no? ¿Por qué decide votar en contra? ¿Es una señal política lo que está haciendo? ¿Hay algo más profundo detrás de su decisión? Sí hay profundidad y tiene que ver con el ser mapuche, tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver con la historia del pueblo mapuche, de cómo el Estado ha invisibilizado sus derechos al día de hoy todavía sin reconocimiento constitucional. Esperamos que en la nueva Constitución sí pueda estar plasmado aquellos derechos colectivos de todos los pueblos indígenas. Entonces, por lo tanto, cuando la historia de estos más de 200 años de Estado nos ha marginado, nos ha criminalizado y estas actuaciones racistas de intervención militar ha hecho que se haya producido gran parte de la pérdida territorial y por lo tanto la historia está aún muy presente. Por lo tanto, mi convicción como mapuche era votar en contra, dado aquellos fundamentos y también donde el gobierno del presidente Gabriel Boric conoce y empatiza y además con mucha claridad respecto a esta situación difícil que le ha tocado tomar, diputada, donde también en diversos gobiernos anteriores no se tomaron decisiones para que hoy día no estemos viviendo la situación compleja que se vive en las comunidades. Bueno, diputada, precisamente ese punto es bien interesante porque usted destaca cómo el presidente Gabriel Boric empatiza con la situación que se vive allá en la macrozona y llegó al gobierno el presidente con un mensaje respecto al estado de excepción, que no iba a aplicar este estado de excepción inicialmente. Son las circunstancias en materia de seguridad las que obligan a cambiar esa estrategia y finalmente el gobierno ya va por la tercera renovación para este estado de excepción. ¿Qué le parece la estrategia que está desplegando el gobierno entonces respecto a esta materia? Claro, eso es lo complejo, lo vuelvo a señalar, y por eso también muchos parlamentarios del Frente Amplio, no todos votaron a favor, porque se genera una contradicción entre lo que yo señalo con un discurso claro hacia el territorio, hacia el Gualmapu, hacia los derechos del pueblo mapuche, y por otro lado, en una situación en la que se encuentra donde le ha tocado gobernar en un tiempo que también es complicado y donde la presión del empresariado, de las forestales y de colonos sigue siendo muy fuerte y por lo tanto él tiene que tomar aquella decisión. Y eso deja en negro el seguir avanzando a través del diálogo
con el territorio mapuche, en el Gualmapu, con los pueblos indígenas. Entonces, por lo tanto, diputada, pero se genera esta contradicción. Ese punto que usted plantea respecto a que esta sería una decisión adoptada en base a la presión del empresariado, de los colonos, ¿es realmente así? Digamos, las víctimas de violencia no son necesariamente grandes empresarios, ¿no? Es la gente común y corriente también la que está sufriendo, incluyendo mapuches precisamente, no solo no mapuches, los que están sufriendo las consecuencias de los hechos de violencia que se viven allá en la zona. ¿Y para qué vamos a describirlo, no? Si ha habido muertos incluso allá. Sí. Precisamente porque el Estado ha estado ausente, porque el Estado nunca generó procesos de participación ni diálogo en la toma de decisiones respecto a la demanda territorial. Y por lo tanto eso va acrecentando la desconfianza y terminamos en una situación en la cual hoy día se encuentra el territorio donde no hay confianza y hay afectaciones efectivamente de carácter interno, pero que también son producidos por las empresas forestales. Gran parte de ellos tienen el territorio que pertenece a títulos que son ancestrales y que están en poder de ellas, y por lo tanto cuando usted llega a acuerdo con una determinada comunidad y son 2 o 3 comunidades que tienen la reclamación de la tierra, obviamente que nos vamos a generar problemas internos y que no han sido resueltos por el Estado y que no han sido resueltos por los gobiernos. Por lo tanto, los anuncios del plan Buen Vivir, por un lado quiero dialogar con el pueblo mapuche, por otro lado voy a militarizar, genero una desconfianza, y los anuncios que hay respecto al presupuesto de tierra es insuficiente. Y además el gobierno de la administración del expresidente Piñera no ejecutó presupuestariamente lo que tenía que llevar a cabo. ¿Diputada? Eso es también generar violencia contra el pueblo mapuche. Pero usted adjudica por no haber dado cumplimiento. Usted, disculpe, pero usted adjudica todos estos hechos de violencia que se ven a diario y varias veces al día y a plena luz del día a esas demandas, desconfianzas o solo en demandas del pueblo mapuche. ¿No cree que aquí también hay hechos de delito común por los elementos y factores que sean? Le pregunto porque usted al inicio de la conversación hablaba del diálogo, pero se ha demostrado que con el diálogo al inicio, que es lo que quiso hacer la ministra del Interior, y sabemos en qué terminó su primera visita a la zona, ¿cómo hacerlo entonces de manera inmediata, más allá del plan Buen Vivir, sino que de manera inmediata se ponga también atajo a lo que algunos dicen son hechos de delincuencia común o hechos terroristas, hablan otros directamente, que no necesariamente a lo mejor tienen que ver con el pueblo mapuche y sus demandas? Yo voy a seguir defendiendo la demanda territorial. Creo que es la oportunidad que tiene el gobierno de conformar una comisión. No, claro, pero esa es una cosa, por eso le digo, pero la quema de... defina cuánta es. La quema de camiones y el atentado a personas, como lo que digamos con Segundo Catril hace algunas semanas también, un trabajador mapuche que fue víctima de un disparo en la cabeza y muere. Entonces a eso voy yo con la pregunta, diputada. Ya, bueno, para eso está y sigue siendo la demanda territorial, porque usted bien sabe la información que señalaba el mismo Lamien Santos al decir de que ellos trabajan con la forestal y ellos desarrollan un trabajo para generar sus propios ingresos. Y lamentablemente hay una demanda de otras comunidades y de la propia comunidad que ha llegado a un acuerdo con la forestal. Entonces, si el Estado no ha respondido con claridad a esas demandas de las comunidades, finalmente nos termina enfrentando. Y cuando no se aplica la ley ni se protege como tal, como el caso que ocurrió en Villarrica, de igual manera se producen aquellas situaciones que esperamos que no sigan ocurriendo. Por lo tanto, se tiene que transparentar la situación de la tenencia de la tierra, que es la que ha provocado gran parte de los problemas que hoy día se encuentran en el territorio Gualmapu y que tiene que ver con los derechos territoriales. Si no se dialoga de esta manera, de igual manera van a haber otros grupos, como el cual usted señala, que se aprovechan de la situación y que finalmente terminan tergiversando para que los diversos gobiernos solamente traten de violentos
y de narcotraficantes al pueblo mapuche. Y eso es lo que no debe estar, diputada, permanentemente en el debate público. Es que el gobierno yo no he escuchado que haya hecho esa generalización, diputada, ¿no? Este gobierno ha sido particularmente cuidadoso en eso y ha identificado a grupos, pero no ha generalizado, como usted plantea, que todo el pueblo mapuche cometa actos violentos o sean narcotraficantes, como usted lo está planteando. Pero se señala, sí, Sebastián, se señala generalmente, pero finalmente cuando yo termino aplicando las medidas que estoy desarrollando, también estoy entonces acordando que efectivamente esto puede ser así. Entonces, por lo tanto, toda esta negación que ha habido del Estado chileno y de los diversos gobiernos en sus diversas políticas ha generado esta negación y esta invisibilización de los derechos del pueblo mapuche. Entonces, ¿cree, diputada, que debiese ser el plan Buen Vivir el que sea el eje de una posible solución ahí en la zona? Y en materia inmediata o en medidas inmediatas, ¿cuál podría ser una salida? Cuando se tenga que estar discutiendo además cada 2 semanas este estado de excepción. Vuelvo a insistir, se debe dialogar y poder conformar aquella comisión que los mismos líderes del pueblo mapuche y autoridades ancestrales plantearon en este Parlamento y que hoy día todavía no se ha podido realizar. Segundo, deben haber medidas que son obviamente de corto plazo y que es dar cumplimiento a la totalidad del presupuesto que tiene la CONADI para comprar las tierras y que es insuficiente, los cuales se tiene que aumentar. Por otro lado, es importante que este diálogo también se tiene que realizar con las empresas forestales. ¿Qué disposición tienen las empresas forestales hoy para poder revisar gran parte de esos títulos que están en territorios que son del pueblo mapuche con títulos ancestrales? ¿Y qué disposición y voluntad hay para que ellos puedan vender o traspasar o entregar o donar? ¿Cuál es esa situación? O expropiar, si es que si existe esa voluntad. Y tercero, es importante también tranquilizar a los empresariados que hoy día están muy preocupados y también aluden la responsabilidad de que no van a sembrar porque existe un clima de violencia. Y en eso se tiene que también revisar con ellos, porque efectivamente los diversos gobiernos tampoco han podido apoyar a la agricultura, a la ruralidad, y muchos de ellos terminan condenando a las propias comunidades y terminan señalando que debido a ello ellos van a producir menos. Creo que hay que conversar con todo y eso al menos no lo he estado viendo ni he estado escuchando que así sea, sino que solamente estamos definiendo militarizar, estamos definiendo represión, estamos coartando la democracia en un territorio donde es importante que todos los actores dialoguen y se sienten a conversar. ¿Cuál es la proyección futura de 5, de 10 y 15 y 20 años más? ¿Qué va a suceder con ello? Por lo tanto, tiene que establecerse ese diálogo ahora ya para no seguir lamentando víctimas que son muchas inocentes a causa donde el Estado tiene una gran responsabilidad, lo tiene el gobierno actual y lo tiene también este Parlamento debido a diversos proyectos que se aprobaron y que terminaron despojando de todos sus derechos a los pueblos indígenas y al pueblo mapuche en particular. Diputada Nullado, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Buen día. Bien, vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 45 y ya estamos de regreso.